Somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente. Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente. Presenta. Muy buenos días, bienvenidos a Conexión Carmelo. Hoy es lunes 29 de agosto y vamos a cerrar este octavo mes del año 2022 hablando de la tolerancia. Comencemos. Les saluda Esteban Jiménez. Bienvenidos a Conexión Carmelo, el programa noticioso de Radio El Carmelo. La tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás y como tal es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derechos a ser aceptados en su individualidad y también en su diferencia. El que es tolerante sabe que si alguien es de una raza distinta a la suya o proviene de otro país, otra cultura, otra clase social o piensa distinto a él, no por ello es su rival o no por ello es su enemigo. Cuando se presentan conflictos, las personas tolerantes no acuden a la violencia para solucionarlos, porque saben que la violencia solo engendra más violencia. Prefieren dialogar con sus oponentes y buscar puntos de acuerdo. Por otro lado, las personas intolerantes se caracterizan por querer imponer su voluntad a toda costa. Ignoran por completo a los demás y reaccionan con agresividad y con violencia frente a quienes se les oponen. Este modo de ser es el causante de la mayoría de las guerras que han sembrado la muerte y la destrucción en países y continentes enteros. Las guerras religiosas que enfrentaron a católicos y protestantes a finales de la Edad Media en Europa, o también el exterminio de los judíos por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, son algunos de los muchos ejemplos de los crímenes a los que puede llevar la intolerancia religiosa, étnica o política. La intolerancia se manifiesta en la discriminación a la que unos seres humanos someten a otros por considerarlos distintos, inferiores o como una amenaza contra el orden establecido. Para ser tolerantes, pongámonos en el lugar de los otros para tratar de entender sus problemas y su manera de actuar. También escuchemos sin interrumpir y demos a los demás la oportunidad de expresarse. Veamos en la diversidad de razas y culturas una señal de la riqueza y amplitud del mundo, en lugar de ser motivo de desconfianza. En la época de nuestro Señor Jesucristo abundaba la intolerancia y el prejuicio. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Aquí un ejemplo de Juan 4:9, en donde la mujer samaritana le dijo a Jesús: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana?» Entre otras cosas, la religión de la época discriminaba a aquellos que por ser de baja condición económica y no les permitían el acceso al templo a recibir la instrucción, les hacían creer que sus penalidades eran producto de sus pecados y que Dios no les escuchaba. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era totalmente diferente en su trato con las personas que se le acercaban. Sus adversarios hasta lo criticaban por ello. En Lucas 15 nos dice: «Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come». La actitud de amabilidad, de paciencia y la tolerancia misma de Jesús para con la gente molestaba a los mandatarios de su época. El Señor no juzgaba a nadie, sino todo lo contrario, pues a eso vino, a que todos conocieran al Padre, y esto lo hacía porque amaba a las personas. Claro está en el versículo de Juan 3:17 cuando nos dice: «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él». En este versículo se nos describe el objetivo de Dios al enviar a su Hijo al mundo, pero lo más importante es conocer la motivación que movió a Dios a hacer esto, y fue el amor. El amor es la clave para ser más tolerantes, pues abre nuestra mente y corazón para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones y diferencias, y nos hace a nosotros humildes para no creernos superiores a nadie. Y a esto nos invita el libro a los Colosenses, que nos dice: «Sopórtense unos a los otros y perdónense unos a los otros si alguien tuviere queja.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vamos a terminar este programa en el que reflexionamos sobre la tolerancia con esta frase del filósofo Voltaire: no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Estuvieron con ustedes en este programa Esteban Jiménez. Te invitamos a sintonizar Radio El Carmelo por nuestra página web radio.elcarmelo.ed.cr y también puedes escuchar este y otros programas por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nuestro canal de YouTube y por Facebook. Búscanos como Radio El Carmelo. somos Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente.